partir de este momento se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice que todo lo que hagamos, de hecho o de palabra, lo hagamos en el nombre del Hijo de nuestro Señor y Salvador, de nuestro Padre Celestial, que es el mismo Dios. Por eso, Padre Celestial, en el nombre de Yeshua, a quien conocemos como Cristo Jesús, vamos a compartir esta enseñanza que sea de bendición a través de esta clase bíblica para todos tus hijos. En el mismo texto dice, dándole gracias al Padre. Por eso todos vamos a decir, gracias Padre Celestial por este día. Gracias Padre Celestial por este día. Gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias Yeshua, Señor y Salvador. Gracias Yeshua, el Señor y Salvador. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Por haber dado la vida por nosotros. Por haber dado la vida por nosotros. Por habernos enviado. Por habernos enviado. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Por habernos sellado para vida eterna. Por habernos sellado para vida eterna. Y guiarnos a toda verdad. A toda verdad. Amén. Amén. Compartiremos tu palabra, Señor. Desde ya reprendemos todo lo malo que se quiera manifestar en contra de tu palabra, en contra de tus hijos. Que caiga por tierra como rama seca echada al fuego, para que solamente el Espíritu Santo pueda trabajar en los corazones, en la mente de tus hijos. Con este himno de aleluya vamos a estar compartiendo, Padre Celestial, esta clase bíblica con esta consigna: ¿qué es la dádiva de Dios? La respuesta la encontramos, una de las respuestas, Romanos capítulo 6, versículo 23, dice la palabra del Señor. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Yeshua, Señor nuestro Salvador. Es palabra del Señor y damos gloria a su hermosa y bendita palabra en este día. Queridos hermanos, acabamos de hacer la presentación de esta clase bíblica, de esta enseñanza bíblica para todos ustedes, en donde la consigna es: ¿qué es la dádiva de Dios? Hemos escuchado muchas veces esta palabra a través de la radio, a través de las congregaciones, a través de estudios bíblicos, y es una palabra que está tomada en el Nuevo Testamento del griego. No nos olvidemos que todo lo que está relacionado en la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento es tomado del hebreo y el Nuevo Testamento es traducido del griego. Por lo tanto, tenemos que investigar el significado de la palabra dádiva. A esta enseñanza la he titulado La dádiva de Dios, un regalo gratuito. Ahora vamos a saber por qué. La dádiva de Dios, un regalo gratuito. ¿Qué significa esta palabra dádiva? Vemos acá, no sé si ya está en Romanos 6:23, que hemos tomado como base. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Yeshua el Salvador. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos dando cuenta acá? Que la paga del pecado es muerte. ¿Qué significa esto? Que alguien tenía que morir por nuestros pecados.
Pero al mismo tiempo, todos aquellos que mueren sin aceptar a Cristo, lamentablemente, queridos hermanos, aunque no lo crean, son personas destinadas al infierno. ¿Por qué son destinadas al infierno? Porque tenemos el camino para que vaya al infierno una persona o vaya al reino celestial de nuestro Señor y Salvador. Y créanme, queridos hermanos, que aquellas personas que no conocen de Dios, que no saben de Dios, nosotros predicamos justamente para que se arrepientan. Porque la profecía luego del pecado en Génesis capítulo 3, luego de que Adán y Eva cometen el pecado original contra Dios a través de la serpiente, el mismo Satanás, el Señor le dice a Satanás, en forma de maldición, le dice que iba a comer polvo por el resto de su vida. Pero al hombre le dice en el versículo 19, de Génesis 3, polvo eres y al polvo volverás. Entonces, todos morimos y vamos al polvo. Hay una enseñanza que hice hace tiempo que está en mi canal de YouTube que se llama polvo eres y al polvo volvemos, pero que no te coma la serpiente. Por eso es que en Juan 8, cuando le traen a la mujer sorprendida en adulterio, el Señor escribe en el polvo, haciendo una mención, ¿sí?, de Jeremías 13:17, donde el Señor dice, serán inscritos en el polvo porque me rechazaron. Entonces aquellos que rechazaron como su propio pueblo, sus propios maestros de la palabra, son inscritos en el polvo para muerte, pero nosotros somos inscritos para vida en el libro de la vida. Queridos hermanos, yo le voy a pedir a mi esposa que vaya a Efesios capítulo 2. Voy al desarrollo de esta enseñanza y que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Y como siempre yo os digo, ¿están preparados para más? Y yo sé que están preparados para más del otro lado, porque el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestros corazones. ¿Qué significa la palabra dádiva? La palabra dádiva, tanto del griego como del hebreo, es igual a acción de dar un regalo gratuitamente. Acción de dar un regalo gratuitamente. Por eso es que la paga de pecado es muerte. Quiero que digan conmigo, el Señor pagó por nosotros. Pagó por nosotros. Para que tengamos vida eterna. Para que tengamos vida eterna. Él, a través de su muerte, es una dádiva. Es una dádiva. Para nosotros. Para nosotros. Es un regalo. Es un regalo. De Dios. De Dios. Gratuito. Gratuito. Amén. Por eso Amén. es que en Juan 3:16 dice que de tal manera amó el Padre al mundo que ha enviado a su Hijo. Efesios capítulo 2 versículo 8 lo confirma, porque la dádiva significa un regalo, que es la gracia de Dios. O sea, dádiva es igual a gracias, es un regalo gratuito y estamos en el tiempo de la gracia. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 2 versículo 8? Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Ahí está, ¿ve? Dice que por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos, ¿sí? Quiero que vaya mi esposa yendo a Juan capítulo 4. Yo también voy a ir acá a Juan capítulo 4. ¿Por qué? Porque termina diciendo, por gracia soy salvo por medio de la fe. Por medio de la fe. Entonces, todos nosotros, no somos salvos por ningún otro medio. Ni por medio de la ley, ni por medio de mi hermano, de mi hermana, sino por medio de la fe. Y la fe, dice la palabra del Señor en Hebreos 12:2, que es el autor de la fe es Cristo. El autor de la fe es Yeshua, es Jesús. Dice,
porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Pero termina diciendo el apóstol Pablo acá a los Efesios, y esto no de vosotros, le dice, pues es un don de Dios. Utiliza la palabra que es un don de Dios. Y cuando se encuentra en el diálogo con la mujer samaritana, cuando el Señor le pide agua, en el versículo 10 lo vamos a leer, lo que le dice el Señor a la mujer samaritana. ¿Qué dice el versículo 10 de Juan capítulo 4? Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y él te daría agua viva. Quiero que digan conmigo estas palabras. Tenemos que conocer el don de Dios. El don de Dios. ¿Por qué? Porque en Efesios 2:8 dice, porque por gracia soy salvo. Ahora vaya yendo al capítulo 1 de Juan. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. A la mujer samaritana le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. En Juan 7:38 dice, el que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El Salmo capítulo 23, versículo 2 dice, en aguas de reposo me pastorearás. En aguas de reposo me pastorearás. En el versículo 39 de Juan 7 dice, esto decía del Espíritu Santo que habían de recibir. O sea, Juan 15:3 dice que somos limpios por la palabra, o sea, el agua del Espíritu Santo nos limpia. Había que dar un paso. Juan 3:5 dice que hay que nacer del agua y del Espíritu, o sea, diga, ambos nos limpian. Ambos nos limpian. El bautismo del agua es simbólico para una limpieza, para dejar el viejo hombre atrás. Pero el mismo Juan dijo en todos los evangelios, él dijo, Juan el Bautista, yo bautizo con agua, pero el que viene después de mí es más que yo, él os bautizará con el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Según de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. O sea, el Espíritu Santo de Dios, Efesios 6:17 dice, toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, si conocieras el don de Dios, o sea, si conocieras el regalo que te estoy dando, el regalo, ¿sí? Amorcito, mírame como cuando nos enamoramos. Si conocieras, ¿verdad? Si conocieras al Espíritu Santo, le está diciendo a la mujer samaritana. Si conocieras quién te está hablando. Y esto que representa que ¿quién nos está hablando en esta hora, en este momento? Queridos hermanos, todos aquellos que tienen un llamado para hablar de la palabra de Dios son tomados por el Espíritu Santo de Dios para llevar la gracia de salvación. Pero en estos tiempos, esa gracia también fue adulterada. Siempre Satanás estuvo adulterando las mismas Sagradas Escrituras para desviarnos de la gracia de Dios. Vamos a decir, siempre queriendo quitarnos el regalo gratuito de Dios. La gracia. La dádiva de Dios. Amén. Por eso es que la base, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, es un regalo. O sea, por gracia somos salvos. Efesios 2:8. Pero dice por medio de la fe. ¿Por qué recalca por medio de la fe?
Porque estaba a punto de dejar atrás, vamos a decir, la ley. La ley. Para que nazca La gracia gracia. y la ley de Cristo. Y la ley de Cristo. Vamos a leer lo que dice Juan 1, versículo 17, para que quede más claro en esta clase bíblica. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué fue dado por medio de Moisés? La ley. ¿Y por medio de quién viene la gracia? Por medio de Yeshua. Dice, por medio de Yeshua, por medio de Yeshua, Por medio de Yeshua llega la dádiva, llega la dádiva. llega el regalo de Dios. Llega el regalo de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Ustedes observen Amén. que cuando al Señor lo estaban queriendo no tentar, sino probar, cuando le hablan de la ley tiene 613 mandamientos, sumados los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos Él los resume en 2. Esto es la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, y amarás al prójimo como a ti mismo. Las epístolas, mayormente las de Juan, hablan del amor que tenemos que tener los unos a los otros. Eso es lo importante, incluso lo dijo el apóstol Pablo, en la gracia. ¿Por qué? Porque en la gracia es llevada a los hebreos, pero Juan 11, 1, ahí ya está en el 1, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 11? Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es decir, los hebreos, Jerusalén, las tribus de Israel, no le recibieron. O sea, algunos sí, otros no. La mayoría no lo recibieron. Entonces, si no lo recibieron, ¿verdad? Para que juegue bebita le ponen así. Si no lo recibieron, entonces la gracia cae. La gracia cae Por gracia. por gracia. Por añadidura. Por añadidura. Por regalo. Por regalo. A nosotros los gentiles. Nos salpica la bendición. Nos salpica la bendición. Por añadidura. Por añadidura. O sea, para que la muerte Para que la muerte del Hijo de Dios no sea en vano. no sea en vano. Porque la paga de pecado es Porque muerte. la paga de pecado es muerte. Más la dádiva Más la dádiva es el regalo de Dios es el regalo de Dios. para vida eterna. Para vida eterna. Amén. Amén. Digan conmigo, tenemos vida eterna Tenemos vida eterna con Cristo. con Cristo. Bien, en el mismo capítulo 1 de Juan 1, le termina diciendo algo importante, ya en el versículo 2 y 13, dice, más a los que le recibieron, dice, ¿verdad? Más a todos los que le recibieron, en Juan capítulo 1, ¿dónde estás, amor? Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, esto indica nacer de nuevo. Quiero que vayas yendo al Salmo. Y tomen nota acá, Salmo capítulo 45. Vamos a hacer una cronología, ¿sí?, a través de las Sagradas Escrituras. Lo que estamos haciendo en la clase bíblica vendría a ser una homilética, que es homilética es la rama de la teología pastoral, la cual se encarga del estudio del sermón o discurso religioso, que trata de manera principal el tema de la enseñanza. O sea, el tema de la enseñanza, queridos hermanos, en este día es qué es la dádiva de Dios, y estamos viendo claramente qué es la gracia y qué es un regalo de Dios. El Salmo capítulo 45, vamos a prestar atención, queridos hermanos, en el versículo 2. ¿Qué nos dice el versículo 2 del Salmo 45? Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Qué hermosa palabra, ¿no? Amén. Vaya Lucas 4, dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Qué hermosa palabra, ¿no? O sea, la dádiva, hay un regalo que se ha derramado. Quiero ir conmigo. Hay dádivas. Hay dádivas
dadas dadas a muchos hombres, a muchos hombres, a muchas mujeres. a muchas mujeres. Son dádivas Son dádivas que le hacen hablar que le hacen hablar de la palabra de Dios. de la palabra de Dios. Muchas personas Muchas personas se van a admirar se van a admirar de cómo hablas, de cómo hablas, porque va a fluir porque va a fluir un mensaje para un salvación. mensaje para salvación. Muchos dirán, Muchos dirán, ¿de dónde ¿de dónde sabe todas estas cosas? sabe todas estas cosas? Y todas estas cosas que hablamos Y todas estas cosas que hablamos son un regalo de Dios. son un regalo de Dios. Lo recibimos por gracia. Lo recibimos por gracia. Es un don de Dios. Es un don de Dios. Amén. Amén. Por eso es que en Primera de Corintios, capítulo 12, habla de los 9 dones. Y los 9 dones son dados por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu. Todos tienen distintos dones. Pero ¿por qué le ha llegado a ese don? Le ha llegado por añadidura. Ha llegado, ya saben que, ya a descansar en la casita. Por añadidura. ¿Qué nos dice Lucas 4:22? Le pedimos disculpas, querido. Dice así: y todo daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es ese el hijo de José? Ahí está, ¿ve? Confirma el Salmo 45:2, lo confirma. Porque está profetizando, la Biblia siempre está profetizando algo que va a acontecer. Y acá se cumple en Lucas 4:22, por eso es que hemos titulado Clases Bíblicas Somos Yeshua el Salvador, porque son enseñanzas bíblicas para aquellos, para el cuerpo de Cristo, para edificación. Lucas 4:22, y todos daban buen testimonio de él. ¿De quién? De Yeshua, de Jesús. De Jesús. Y estaban maravillados de las palabras, y utiliza la palabra gracia. Y estaban maravillados de la palabra de gracia. Habíamos leído hace un momento en Juan 1:17, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia vino por medio de Cristo. Entonces, ¿qué dice acá? Que todos se maravillaban y estaban completamente atónitos, asombrados. ¿Cómo puede ser que el carpintero tenga estas palabras de gracia? Y estas palabras salían, dice, de su boca. De su boca. Esta misma palabra, ya que estamos en Lucas, vemos Lucas capítulo 1, vamos a Lucas capítulo 2, vamos a ir a Lucas capítulo 2, ya que acá habla de que se maravillaban de esas palabras, pero lo vamos a observar ya cuando María y José extravían al niño, al nuestro Señor y Salvador. En el versículo 40 dice, y el niño crecía, dice. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. ¿Qué era sobre él? La gracia. Vamos a decir así, la gracia de Dios. La gracia de Dios Ahora es sobre nosotros. ahora es sobre nosotros. La dádiva de Dios La dádiva de Dios es para con nosotros. es para con nosotros. Decimos, Amén. gracias, Padre, Gracias, Padre, por tan hermoso regalo. por tan hermoso regalo. Sí, sí. Amén. Miren, yo estoy trabajando en Capital. Los martes estuvimos pasando programas grabados, pero yo estaba escuchando el programa, le contaba a Mauro. Pero también de repente uno ponía emisoras muy conocidas argentinas, en donde escuchás a considerados los número 1 en conducciones de programas radiales y radios muy conocidas. Yo los escucho hablar. Llega un momento que ya no saben de qué hablar y entran a hablar cualquier estupidez de aquellas que ni siquiera te puedes imaginar. Entonces, cuando yo escucho hablar a personas que están consideradas intelectuales, yo me quedo admirado, me arrodillo, le doy gracias a Dios por esa dádiva.
por ese regalo que me ha dado el Señor de poder hablar de la palabra de Dios. Cuando hablamos en el Espíritu de la palabra de Dios, todo fluye. Cuando deja de fluir, es decir, cuando se deja de fluir en el hablar, es porque no fuiste tomado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que Salmo 45:2, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios. Cuando la gracia de Dios derramada en los labios de aquellos que están en los púlpitos o de aquellos que vienen a hacer programas radiales, te vas a dar cuenta cuando el Espíritu Santo de Dios se ha derramado en esos labios, porque lo que sale de esos labios es palabra del mismo Dios. Amén. ¿Por qué digo que es palabra del mismo Dios? Porque en Juan capítulo 14, versículo 24, dice: las palabras que yo os hablo no son mías, sino del Padre que me envió. Y nosotros somos enviados. La palabra enviado significa apóstoles, enviados del griego. Y acá vemos que dice que el niño, Lucas 2:40, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Pero luego, ya en el versículo, vamos a leer el versículo 49, ¿qué es lo que nos dice? Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? En los negocios de mi padre. O sea, él ya desde... No se habla mucho de la niñez del Señor. Pero acá ya vemos que a los 12 años ya la gracia de Dios estaba sobre él. Pero lo que le escuchaban hablar, dice en el versículo 47, vamos a escuchar el versículo 47, que es lo que nos dice de Lucas 2. Dice: y todos... Y todo lo que le decía, lo que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Con quién estaba conversando él ahí? Con los maestros de la ley. Estaba con los escribas, los fariseos. ¿Quiénes se maravillaban? Que sabían. Lo que sabían de la Escritura. Ahora, ¿qué significa esto? Que cuando tus labios están llenos del Espíritu Santo, los oyentes se tienen que maravillar. Romanos 17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es decir, escucho la palabra de Dios, pero la palabra yo me tengo que maravillar, me tengo que gozar. Ahora vamos a decir, con razón, nuestro Señor le seguían multitudes. ¿Y por qué si él le seguían multitudes? Él dice: donde están 2 o 3, yo estoy. No es más importante la multitud. Porque muchos son los llamados. Y pocos los elegidos. Bien, eso lo confirma si leemos completo Juan capítulo 6. Él multiplicó los panes en ese capítulo y en ese mismo capítulo luego le seguían multitudes y dice: ustedes me siguen porque le he dado de comer. Y ya que hablan de comer, le empieza a decir más adelante, del versículo 50 en adelante, dice: yo soy el pan que descendió del cielo, el que come de este pan vivirá para siempre. En el versículo 56 de Juan 6 dice que come mi cuerpo y bebe mi sangre en mí, permanece yo en él. Pero ya en el versículo 60 dice: dura esta palabra, ¿quién podrá oírla? Y más adelante dice que le abandonaron todos. Ahora quiero que digas conmigo: ¿dónde está la multitud? Se fueron. Pero en el versículo más adelante, ya en el 68, el contexto, 68, le dice a sus apóstoles: ¿ustedes también se quieren ir? ¿Qué dice Pedro levantando la voz? ¿A dónde iré, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna. Utiliza el plural: iremos. ¿Dónde iremos? ¿Dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Tú tienes palabra de vida eterna. Esto significa don de Dios, dádiva de Dios,
regalo de Dios para nuestras vidas. Queridos hermanos, la enseñanza está titulada La dádiva de Dios, un regalo gratuito, con esta consigna, ¿qué es la dádiva de Dios? En Romanos capítulo 5, le voy a pedir a mi esposa que vaya a Romanos capítulo 5, nos encontramos nuevamente, queridos hermanos, con un ejemplo que va a quedar al descubierto para aquellos que tengan un poco de confusión en esta clase bíblica, referente al tema de lo que es el Shabbat. En estos tiempos estuve observando que en muchos lugares ya se están congregando los sábados y los domingos lo dejaron como que no es un día importante, porque en Éxodo capítulo 20 más Deuteronomio 5 habla de uno de los mandamientos, los 10 mandamientos, entre los cuales está entre los primeros, el cuarto, de honrar ese día sábado. El problema es que ese día sábado estaba destinado ¿para quién? Vamos a decir, para Israel. Para Israel. No para los gentiles. Por eso es que en Mateo 11:28 dice: vengan a mí los que estáis trabajados, cargados, que yo os haré descansar. Un nuevo descanso, que luego lo aclara el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, que él ha creado un nuevo día. ¿Por qué dice un nuevo día? Porque el último día de la semana, ¿cuál es? El domingo. O sea que vos estás peor que lo de la ley. El séptimo día, el sábado, perdón. Ese Pero es el no, último. fue permitido por Dios, no te preocupes, porque todo el mundo cree Sí. que el último día es el domingo, pero Sí. bíblicamente y literalmente en el mundo, el último día es el sábado. El sábado es el Ahora, Dios, cuando creó el mundo, ¿lo hizo desde el día sábado o desde el día domingo? Desde el primer día, el del domingo. ¿Cuándo fue creada la luz? La luz fue creado en el cuarto día. No, el sol fue creado en el cuarto día. La luz fue creada en el primer Esa día. es otra confusión, por eso esta es clase bíblica. En el día 1 fue creado la luz, y lo aclara el libro de Juan capítulo 1, cuando dice que Él era la luz del mundo. Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla. Entonces la luz, Apocalipsis 22:5 dice, la luz, ya no habrá sol, sino la luz del Señor te iluminará por los siglos de los siglos. Es la luz verdadera que ha venido a este mundo, dice Juan 1. Entonces, ¿qué estamos observando acá? Estamos observando, queridos hermanos, que el día domingo Él indica que es creado el Hijo de Dios. ¿Y cuándo creen ustedes que resucitó nuestro Señor y Salvador? ¿El sábado o el domingo? El domingo. Por eso que dicen los evangelios, pasado el día de reposo, el primer día de la semana, resucita nuestro Señor y Salvador. Digan, no es casualidad. No es casualidad. Porque Dios empieza haciendo nueva todas las cosas. Empieza haciendo nueva todas las cosas. Desde el primer día. Desde el primer día. Amén. ¿Qué incluye eso? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado incluso. O sea, nos podemos congregar cualquier día. Pero el día del Señor que menciona Apocalipsis capítulo 1 en Revelación el apóstol Juan, estaba yo en el día del Señor, es el día domingo. Amén. Por eso es que Hechos 20, versículo 7, dice, el primer día de la semana, reunidos para partir el pan y escuchar una enseñanza. 1 Corintios 16, versículo 2 dice, el primer día de la semana siembren según hayan prosperado. Amén. Todo eso es clase bíblica, lo están tomando nota, escudriñenlo, anótenlo, después háganme en pregunta al 11 31 56 60 76, estamos para servirle. Romanos capítulo 5 versículo 20 dice así la palabra del Señor. Vamos a leer el 20 al 21. ¿Por qué? Porque viene hablando del pecado de Adán y Eva en el versículo 12. Amor, lo voy a explicar un poquito en contexto para que luego lo leamos. Viene hablando del pecado original, que por consecuencia del pecado de un hombre pasó el pecado de muerte a toda la humanidad. Si retrocedemos un poquito ya, en el capítulo 3, versículo 23, dice, puesto que todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En 1 Corintios 15, en el 20, 21, 22, habla de
que en Adán morimos, pero con Cristo tenemos vida eterna. Entonces dice referente a la ley el versículo 20 y 21. Ahora sí, amor. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pausa. ¿Qué sobreabundó dice acá? La gracia. Bien. Más cuando el pecado abundó, abundó la gracia. Y vamos a decir, abunda la dádiva. Abunda la dádiva. El regalo de Dios. El regalo de Dios. Versículo 21 dice, ¿para qué? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahí está. Ahora sí vamos a ir a Gálatas 5. Y vamos a prestar atención acá, porque es muy delicado. Estamos hilando muy fino. ¿Sí? Yo pido perdón a la audiencia, porque Bebito es nuestro hijo y lo tenemos que traer para que sea instruido desde su niñez, sea un futuro hombre de Dios. Amén. ¿Dice Isaac? Ahí está. Gálatas capítulo 5. Acá va a quedar claro muchas cosas a la luz de la verdad de la palabra del Señor. Vamos a leer el versículo 4. ¿Qué nos dice el versículo 4 de Gálatas capítulo 5? De Cristo os delegasteis lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Diga, se pierde la dádiva. La dádiva. O sea, pierden la dádiva. La dádiva. La gracia. La gracia. El regalo de Dios. El regalo de Dios. Cuando muchos cristianos empiezan a justificarse por cosas de la ley. Por cosas de la ley. Ya sea el Shabbat. Ya sea cualquier fiesta. Incluso la del tabernáculo. Dios no nos manda a festejar ninguna fiesta. En la gracia es por fe. Ahora quiero que diga, lean Hebreos 11. Amén. En Hebreos 11, queridos hermanos, leanlo completo, ese es el pasillo de la fe. Ahí es todo por fe. Es por la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque Dios es espíritu, por fe andamos, no por vista. Ahora, el versículo 7, ahora van a prestar atención a la sentencia a aquellos que están queriendo confundir a los cristianos. Y se enoja el apóstol Pablo con la iglesia de Gálatas y le dice en el versículo 7 al 10. Vosotros corráis bien. No, vamos a leer bien. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Ahí nomás. Habíamos leído anteriormente, en Juan 1:17, habíamos leído que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad fue por medio de Cristo, ¿verdad? Y acá, ¿qué le está diciendo a Gálatas? ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Quién les ha predicado a ustedes para que anden con el Shabbat, para que anden con la fiesta del tabernáculo, para que anden llevando a la casa de oración la arca? ¿Viste? El arca. Traigan los pedidos de oración al arca. El arca del antiguo pacto. Eso ya no existe. Eso se acabó. Es más, en las escrituras, en las profecías dice que eso se iba a acabar. Porque yo pondré mis escrituras en el corazón del hombre, dijo el Señor. O sea que somos el arca. El Espíritu Santo está en nosotros. En Lucas 1, cuando el ángel se le aparece, le dice a María que iba a quedar embarazada ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Qué le está queriendo decir? ¿Quién era en ese momento el arca ahí? María. Y nosotros en este tiempo. Porque nosotros también llevamos a Dios a los demás. Entonces cada uno va cumpliendo. Eso me confirma. ¿Ves? Que tengo que venir solo para predicar. Bien. Escuchen esto.
vemos claramente, queridos hermanos, que las Sagradas Escrituras nos están marcando, queridos hermanos, que es muy delicado lo que estamos hablando. Demasiado delicado, porque estos acontecimientos están pasando en el mundo, en la iglesia de la gracia, en la dádiva. Satanás se infiltró nuevamente como se ha infiltrado antiguamente, y hasta el día de hoy está la consecuencia en Israel, que están esperando al Mesías, a quien ellos mismos crucificaron. Se han perdido la gracia. Ahora, ¿qué nos dice el versículo venidero? Estamos en el 7, pero léalo del 7 en adelante nuevamente. Vosotros corréis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de la levadura leuda toda la masa. Ahí nomás. Ahora va a seguir. ¿Qué hace un poco de levadura? Leuda toda la masa. ¿Cuántas iglesias cristianas hay en el mundo? Y muchas. ¿Y qué está pasando con la levadura espiritual? Leuda. Es decir, alguien viene, puede tomar un micrófono o puede tener un canal de YouTube que existe, hay una libertad, y puede decirle a las personas que descubrió ciertos textos bíblicos que hay que seguir con la ley. Y la persona neófita que no conoce las escrituras es papita valor. Esto nos lleva a Oseas 4:6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Fue destruido por falta de conocimiento. Acá a los Gálatas ya se le había predicado la palabra de la gracia, de la dádiva de Dios. Sin embargo, se infiltraron. Por eso Pablo dice, ¿quién le ha dicho a ustedes? ¿Quién se ha venido a infiltrar? ¿Sabes qué es lo que estaban haciendo, amor? Los estaban circuncidando. Se enoja tanto Pablo que incluso dice que se corten todo el miembro directamente. Vamos a escucharlo. Déjalo a continuación, lo dice. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Se mutila. ¿Sabes qué parte que te está diciendo que se mutile? Sí. La parte íntima, queridos hermanos, porque la circuncisión es el prepucio del miembro del hombre. Entonces se enoja el apóstol Pablo de tal manera en el espíritu, como yo incluso me puedo enojar en el espíritu, como el Señor se enojó en Juan capítulo 2 y sacó el látigo, porque estaban confundiendo a la iglesia. Les estaban queriendo volver a llevar a la ley. Es más, yo tengo colegas pastores y amigos que yo les hablo como le estoy hablando a todos ustedes. Digo, hay un error, tengan cuidado. Y por más que yo les cite Gálatas 5:4, de la gracia habéis caídos aquellos que se quieran justificar por la ley. No escuchan. No me van a escuchar, pero yo lo intento, porque la fe es por el oír, y eso queda como testimonio de que alguien nos ha predicado la verdad de la palabra de Dios y nosotros la hemos tomado a poco o la hemos dejado de menos. En Santiago capítulo 4, le voy a pedir a mi esposa que vaya viajando a Santiago capítulo 4. Acá, queridos hermanos, a lo que se están sumando, el título de la enseñanza es La dádiva de Dios, un regalo gratuito que es la gracia de Dios. Con la base de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Qué es la dádiva de Dios? Un regalo de Dios, es vida eterna, es la gracia, estamos en la gracia. Santiago 4, versículo 6, en esta escuela bíblica, dice, pero Él da mayor gracia.
Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ah, vaya, Proverbio 3. Esto es importante, escuchen hermanos, ya vamos terminando y dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿A quién da gracia? A los humildes. Bien. Esto significa, quiero que digas conmigo, amor, esto significa, Él da regalos. Él da regalos. Él da dádivas. Él da dádivas. A los humildes. A los humildes. En Proverbios 3, 34, versículo 34, empieza diciendo, ciertamente Él escarnecerá ¿a quién? Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y los humildes dará gracia. Y a los humildes dará gracia. Y a los humildes dará gracia. Vamos a ir a un ejemplo, ¿sí? Quiero que vayas a Hebreos capítulo 12. ¿Por qué? Acá lo confirma claramente en Hebreos 12, versículo 15, queridos hermanos. Acá está poniendo dos caras de moneda, de un lado y del otro. O sea, el lado de una persona humilde y el lado de una persona que es escarnecedora, que son personas que todo el tiempo son malvivientes, son personas malas en realidad, que se disfrazan. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice la palabra del Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Habla de una contaminación. Pero ¿qué dice? No vaya a ser cosa que esa raíz de amargura os estorbe y que sean nuevamente caídos de la gracia. Que pierdan la gracia, la dádiva, que pierdan el regalo de Dios. Que una raíz de amargura te haga perder el regalo de Dios. Encima, parece que es como el COVID. Parece que es como el COVID. Contagia, ¿no? Contagia. Porque ahí lo dice. Es peligroso, es contagioso. Y si es contagioso, uno tiene que extirpar eso. Porque puede contaminar al cuerpo. Alguien me puede decir, bueno, pero pastor, el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos, sí, pero también hay escritura que dice que el apóstol Pablo echaba a ciertos miembros del cuerpo afuera y los entregaba a Satanás para que no estén haciendo cosas malas, los llamaba sinvergüenza, porque conociendo la verdad no podían estar haciendo ciertas cosas. Y eso es una gran verdad. Por eso es que Apocalipsis 21, versículo 27 dice que ninguno que tenga mancha puede entrar ahí en el reino de Dios. O sea, hay una gracia que nos fue dada. Por eso, para terminar, en 2 de Corintios capítulo 12, yo voy leyendo hasta que llegues ahí, amor. En 2 de Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10 dice, y me ha dicho, dice el apóstol Pablo, bástate mis dádivas. O sea, bástate el regalo que te he dado. Bástate, dice, ¿llegaste ahí, amor? 2 de Corintios. Capítulo 12, versículos 9 y 10 dice, y me ha dicho, el Señor le ha dicho porque él fue arrebatado al tercer cielo. Le dice, bástate. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pausa. Para que repose en mí el poder de Cristo. Vamos a decir, esto es para aquellos que se creen fuertes. Por sus propios medios. Por sus propios medios. Por sus propias fuerzas. Por su propia fuerza. Hay una enseñanza que está en mi canal que se llama Nadie es fuerte por su propia fuerza. Es más, tiene un dibujito del increíble Hulk. O sea, hay una apariencia. Por eso hay momentos en que nos sentimos débiles. El apóstol Pablo, aún teniendo el Espíritu Santo, ha pasado como muchos de nosotros por ciertas tormentas, por ataques espirituales, hasta el punto que quizás nos ha dejado prácticamente débil algo que nos puede haber pasado, ya sea un problema financiero, una ruptura matrimonial, un hijo que se fue, una enfermedad que nos haya dejado completamente débiles. Por eso en el versículo 10 termina diciendo, por lo cual,
Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, ¿por qué él dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte? Quiero que diga, porque aprendió el secreto de Dios. Amén. Ahora quiero que digas conmigo todos, Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Muchas veces los que son novios le dicen a la novia, ay, si no estás conmigo, no soy nada. Si no estás conmigo, siento que no existo. ¿Alguna vez te dije eso yo, amor, cuando éramos novios? No, ¿verdad? ¿Por qué crees vos que nunca te tiré un piropo de esas mentiras? Porque uno tiene a Cristo, uno tiene a Dios. Porque al ser un hombre de Dios sabemos que todo lo puedo en Cristo. O sea, no dependo ni de mi esposa, ni ella depende de mí, ni somos dependientes de un hermano, de una hermana, sino que bástate mi gracia, mi dádiva, mi regalo que te he dado, para que aprendas a ser fuerte. Entonces, diga, ahora entiendo. ¿Por qué muchos terminan débiles? ¿Por qué muchos están mal? Están mal porque Dios ha permitido que estén mal. Porque Dios permitió que estén mal. Para que aprendan a que tienen que depender solamente de Cristo. Sí. El Señor dijo, bástate mi gracia. Ahora todos vamos a decir, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Así que, mire, si están de novia, tienen su esposa que la quieren endulzar de muchas formas. La mejor forma de amar a una mujer es con demostración. El Señor nos amó y nos demostró ¿en dónde? En la cruz. Amén. Del Calvario. En la cruz. ¿Pero dónde está Dios que no lo veo? Estoy mal, estoy triste. ¿Dónde está Dios cuando estoy pasando por esta situación? ¿Dónde está Dios cuando hay un niño enfermo, cuando hay un pariente o cuando alguien partió y se murió y no era su tiempo? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Son preguntas de personas ateas y de personas cristianas. Y a veces sentimos que el Señor nos ha abandonado. Y no nos damos cuenta que en Génesis 1 dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y muchas veces el Espíritu de Dios aletea y no lo dejamos entrar. Él quiere entrar a trabajar en nuestra mente, en nuestro corazón. Él quiere sanarnos. El Señor quiere evitar que nos pasen cosas a futuro. Hay cosas que te han pasado en la vida y que han pasado y fue porque nos apartamos de Dios. ¿Saben por qué? Porque Romanos 8:31 dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Jesús en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y vino la muerte a su cuerpo, a su vida. Pero era necesario para que pueda luego resucitar entre los muertos. Y nosotros tenemos que morir a la carne para vivir en el Espíritu. Amén. Queridos hermanos, qué importante es compartir este momento espiritual, un momento en donde el Espíritu Santo de Dios
nos ha hablado a través de esta clase bíblica para sus hijos. Nos ha dado un título, la dádiva de Dios, un regalo gratuito, que significa nada más y nada menos la gracia de Dios. Hoy el Señor nos dijo en Romanos 6:23, porque la paga de pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Yeshua el Salvador. El Señor, para terminar, me dio un texto bíblico en Santiago capítulo 1, versículo 17, que nos dice: toda buena dádiva, y ya hemos aprendido qué significa la palabra dádiva. Significa la gracia, significa un regalo de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Él nos dijo y nos dio como regalo en Mateo 5:14. Él dijo el regalo, la dádiva, dijo: vosotros sois la luz del mundo. Qué hermosas palabras. Él es Padre de luces. Tú, querido hermana, eres luz. Que esa luz ilumine tu casa y tu andar. El Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara a mis pies es tu palabra. Y eso es para que no tropecemos. ¿Por qué? Porque es un regalo. Esta enseñanza es un regalo. Tú no hiciste nada para recibir esta enseñanza, solamente pusiste tus oídos. Dios ha permitido que exista esta radio. Dios ha permitido que haya distintos programadores. Dios ha permitido que Yo doy estas clases porque sé que hay muchos nonitos en los geriátricos que no pueden ir a congregarse. Hay personas que no pueden moverse, queridos hermanos. Y vos que te podés mover, no te estás acercando a congregarte. Esto que estoy diciendo me guía el Espíritu. Juan 21, cuando le dice a Pedro, nuestro Señor y Salvador, en el versículo 18, le dice: de cierto te digo, cuando eras joven, te vestías, te ceñías, te ibas a donde querías, te ibas a las bailantas, te ibas de paseo por todos lados, mas cuando seas viejo, extenderás tus manos y te vestirá otro, y te va a llevar otro a donde tú no quieras. ¿Qué estamos esperando para acercarnos al Señor, aquellos que sí podemos? Estar paralíticos, para que cuando estando paralíticos digamos: quiero ir a la iglesia, y te digan: no, deja de joder. ¿A dónde vas a ir? ¿Vas a ir a un geriátrico o al cajón? Porque tuviste un llamado, tuviste un tiempo, y hemos rechazado ese llamado y ese tiempo. En Juan 7 el Señor dijo: vuestro tiempo es ahora, es presto, es ya. Mañana puede ser tarde, queridos hermanos. Damos gracias al Señor que extendió sus días para que alguien más pueda ser salvo. Sigue ministrando, Señor, Espíritu Santo de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ti, Padre. Tú eres Padre de luces y nos enviaste a tu Hijo amado. Y no nos dejaste huérfanos, enviaste el Espíritu Santo que nos consuela. Por eso Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las dádivas vendrán por añadidura. Hay muchas cosas, muchos regalos que llegan por añadidura. El Señor te está regalando en este día, en esta hora,
bendiciones y perdón de pecado. Por eso te invito a que te arrepientas. Dile: Padre, perdóname, porque he pecado contra ti. Retomo mis votos. Nuevamente, yo acepto en mi corazón como Señor y Salvador a tu Hijo amado, Cristo, Yeshua, Jesús el Salvador. Pongo mi vida en tus manos. Tú tienes el poder de hacer nuevas todas las cosas. Porque la paga de pecado es muerte, y la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna. Sana mi corazón, Señor, sana mi mente, que no habite en mí malos pensamientos. Que los frutos del Espíritu Santo de Dios puedan florecer en mí. Que ya no ande juzgando a los demás, sino amando a los demás. Y si alguien está en pecado, abogado tiene para con Dios a Cristo, dice su palabra en 1 Juan 2:1. Pero Él nos invita a que tratemos en lo posible de no estar pecando. Pero si de alguna forma o de algún motivo pecamos, la dádiva, la gracia de Dios en este tiempo solamente nos lleva a que nos arrepientamos, que pidamos perdón por nuestros pecados y que bebamos de su preciosa sangre. Por eso 1 Juan 1, del 7 al 9 dice: de tal manera, empieza diciendo la palabra del Señor en 1 de Juan, capítulo 1, referente a lo que es la luz. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre del Hijo de Dios, Cristo Jesús, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto es para aquellos que se creen perfectos. Ahora, hay una forma de creerse perfecto con una mentira. Pero créanme que dice la palabra: sean perfectos como yo soy perfecto, porque la sangre nos ha perfeccionado y nos ha santificado. Esto significa que si hemos cometido un pecado, ya son pecados de concupiscencia, no de imperfección. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la palabra no está en nosotros. 1 de Juan 1:10. Por eso, queridos hermanos, tenemos que arrepentirnos. Como dice el Salmo 51, contra ti he pecado. Me arrepiento, perdóname, Señor. Recíbeme en el redil. Recíbeme, Señor, en tus manos, porque tú eres el alfarero, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Reprendo en el nombre de Yeshua, Señor y Salvador, todo espíritu de enfermedad para que abandone el cuerpo de tus hijos, porque vas a recibir la sanación como dádiva, como un regalo de Dios. Hay muchos testimonios. Sí, Padre, sigue sanando, Señor. Que toda aquella envidia, que toda aquella brujería,
que está destinada hacia tu persona, hacia los hijos de Dios, en esta hora caiga por el suelo, que quede completamente, como dice la Escritura, como la nada. Buscarás a tus enemigos y no los encontrarás, porque serán como la nada. Éxodo 14:14, el Señor pelea por nosotros. Dale lugar al Señor en tu vida. Él te bendice en entrada y en salida desde ahora y para siempre. Porque habitamos al abrigo del Altísimo, moramos bajo la sombra del Omnipotente. El mal no tocará nuestras moradas, declaramos, Padre Celestial. Caerán a nuestro lado 1000 y 10.000 a nuestra diestra, el mal no nos tocará. Tú te encargas del devorador para que no dañe nuestras finanzas. Sí, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua, Jesús el Salvador, declaramos bendiciones para los oyentes, dádivas, regalos, gracias. La gracia de Dios está en tu vida. El mejor regalo que puedes haber recibido es la gracia, porque por gracia soy salvo. Que tu Espíritu Santo, Señor, siga trabajando, siga ministrando a cada uno de tus hijos que están en tu presencia en esta hora, compartiendo este momento. Gracias, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, más y más. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo ese lugar, tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, 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 nunca
se apague tu palabra, Señor. Que nunca se acabe ese regalo de Dios, tu gracia. Tú nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará. Decláralo. Juan capítulo 14, versículo 26, el Señor dice: y el Espíritu Santo os recordará todas las cosas que yo os he hablado. El Espíritu Santo de Dios nos ha hablado, nos ha enseñado. Te damos gracias, Señor. De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones. Queridos hermanos, también tenemos testimonio para compartir con ustedes, testimonio de la gracia, de la dádiva de Dios. Lo vamos a escuchar cuando nuestro querido Mauro disponga con todos ustedes, queridos hermanos. A partir de este momento, compartiremos testimonios de milagros que el Señor Yeshua, a quien conocemos como Jesús, hizo en la vida de muchos cristianos creyentes a través del Ministerio de Trabajo Somos de Yeshua, El Salvador, a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira. Si tenés un testimonio, lo compartiremos. Envíalo al 11 3156 6076. Muchas gracias.